¿cómo están ustedes? Este fin de semana quiero que conversemos con un diputado joven que ganó en Marga Marga por la UDI y que hoy día está en una postura bastante fuerte frente a un tema que usted acaba de conocer, el del indulto. Conversamos hoy día con el diputado Arturo Esquella. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Rodrigo, gusto acompañarte, gusto estar en este programa. La verdad es que yo quise conversar con usted y le agradezco que haya venido porque me llamó mucho la atención su postura tan fuerte en desacuerdo con el proyecto que aprobó la Cámara Baja en orden a indultar cerca de 7.000 personas en Chile. Cuestión de que usted es un hombre católico, la Iglesia Católica, había hablado sobre los indultos en una de las homilías que hacen año tras año, hace como un año o 2 años atrás, y no se había concretado. ¿Por qué es tan fuerte su oposición a aquello, diputado Esquella? Yo creo que es un error. Yo creo que las razones por las cuales nos plantearon este indulto no sirven. El decir, digamos, de que nos vamos a hacer cargo del hacinamiento con un indulto por una vez no sirve absolutamente de nada. Tú te estás haciendo cargo de lo que es el stock, por llamarlo de alguna manera, pero no del flujo. O sea, rápidamente vamos a volver a tener el 60% de hacinamiento en el país. El decir que las penas cortas no sirven tal cual se piensa en países como Holanda, en Alemania, que allá tiene sentido porque tienen un trabajo de rehabilitación importante, aquí no tiene sentido alguno, menos si es que tú vas a liberar a las personas después de que han cumplido los 2/3 de la pena, es decir, si es que hubo contagio criminógeno ya se generó dentro de ese momento, digamos, en la cárcel. La verdad es que es poco serio y le afecta mucho al combate a la delincuencia. Se están haciendo esfuerzos importantes en materia de prevención, pero se manda esta señal de perdonazo general, aunque le llamen conmutación de pena, cambiar, digamos, privación de libertad por ir a firmar una vez al mes a un recinto, la verdad es que... Pero usted es abogado, diputado Esquella, y usted sabe que siempre ha existido algunos procedimientos administrativos, siempre ha existido, de alguna manera, formas en las cuales buenos abogados aprovechan ciertas leyes o ciertos recursos para poder, por buena conducta, por diferentes razones, conmutar que la pena que X al 60, 50% de X, digamos, se pudiera conmutar. O sea, ¿por qué no en este caso si en otros casos se puede? Es que son cosas distintas. Por un lado tenemos, tú te referías por una parte a los beneficios carcelarios, como sería la salida controlada al medio libre, y por otro lado tenemos las medidas alternativas de libertad, que hoy día estamos casi despachando, y yo soy partidario de esa ley, una reforma profunda, la ley 18.216, que incluso cambia el concepto por penas sustitutivas de libertad, en donde se establece el brazalete electrónico, en fin. Desde ese punto de vista yo creo que corresponde, porque va acompañado de un tema de fondo que es cómo vamos reinsertando a la persona. La salida controlada al medio libre es precisamente eso. Uno de los requisitos es que efectivamente esa persona tenga trabajo, tenga, digamos, o esté dentro del marco de un trabajo de rehabilitación. Pero esto es indulto, esto es simplemente sí, claro, decir, pero todos los que están hoy día en la cárcel salen para afuera. El Estado... ¿Por qué un tipo que ya, por qué no ser corazón de abuelita? ¿A usted le molesta esa debilidad, por lo que veo? No. Pero porque usted en el fondo es un signo de debilidad, un signo que va en contra de las políticas, en fin. Pero, ¿por qué no hacerlo? Porque lo que usted dice, poner 7.000 brazaletes a la gente, tremendo costo, no podríamos sacar a estos 7.000 personas. No, porque no a todos se les aplicaría el brazalete electrónico, pero perfectamente tú puedes controlar una reclusión en las casas, en los hogares de los respectivos reclusos, con un brazalete, digamos, que manda una señal si es que la persona se aleja a tantos metros. Sí. Eso, claro, ahí hay una forma inteligente de generar espacio en las cárceles, pero hoy día es lisa y llanamente decir, mire, usted, la verdad es que nosotros necesitamos más espacio en las cárceles y no hemos sido capaces de construir nuevos recintos, así que vamos a liberarlos por una vez. Y la verdad es que me molesta a mí profundamente porque no se tiene a la vista lo que es la persona de la víctima. Acá hay 7.000 aproximadamente, porque hay que ver cuándo entra en vigencia, digamos, concretamente, y ahí hay que hacer el corte de quienes cumplen los requisitos. Hay como 7.000 personas que van a salir a la calle. Un buen tanto es verdad que van a ser expulsados del país, por lo demás nosotros mismos los vamos a ir a dejar con costos para el Estado a la frontera del país, y la frontera implica que si es que es en Suiza vamos a tener que pagar el pasaje. Bueno, esas personas van a reincidir, un porcentaje importante van a reincidir. No hay nadie en Chile que sea capaz de decir que esas personas no van a reincidir. ¿Usted no cree en el perdón?
No, sí, yo creo en el perdón. Yo creo en el perdón, creo en la rehabilitación, pero creo sinceramente en que Chile, la ciudadanía, está harta de la delincuencia. Y si es que nosotros, yo creo también en la responsabilidad. Cuando tú cometiste un error, si lo quieres ver así, cuando tú le faltaste a la sociedad, cuando tú atentaste en contra de una persona, tú tienes que pagar. Y tú tienes que pagar, en este caso, si es que lo sabías desde antes, como lo dice la Constitución, con cárcel. Entonces, cambiar las reglas del juego es injusto para el resto de la ciudadanía. Ahora, ¿no cree usted que lo que usted está haciendo de una u otra manera le hace mal a su gobierno? Porque usted en el fondo lo que está diciendo es que el gobierno que usted impulsó, el gobierno por el cual usted fue elegido, el presidente que usted impulsó que fuera presidente, no está cumpliendo con su compromiso de seguridad ciudadana. Yo cuando me metí en política, una de las principales críticas que le hacía al mundo político es esta lógica de que todo lo que viene de al frente es malo y todo lo que hacen los míos es bueno. Yo no creo en eso. Y este es un ejemplo perfecto. Esta ley, como tú lo dices, fue impulsada por el gobierno con un objetivo bastante positivo. Si siempre es loable, digamos, el hecho de preocuparse de cuáles son las condiciones en que se están viviendo en la cárcel. De hecho, yo mismo estuve muy involucrado en la comisión investigadora que se generó por el incendio de la cárcel de San Miguel y he sido uno de los principales impulsores de la generación de un nuevo trato, digamos, al interior de los penales. Pero eso dista mucho de dejarlos en libertad. Yo creo que sería falso, yo creo que me estaría engañando a mí mismo y estaría engañando a las personas que me eligieron si es que yo encontrara que todo lo que hace el gobierno es perfecto y todo lo que viene al frente es malo. Yo no pienso así. Ahora, por último, en este tema del indulto, ¿qué va a poder decir usted o qué va a poder decir el gobierno si la victimización, si la delincuencia aumenta como alguien podría pensar? 7.000 personas que estuvieron cumpliendo parte de su pena en la cárcel y que salieron afuera y que no hay reinserción y que no hay trabajo, ¿qué iban a volver a hacer? Delinquir. Bueno, hoy día, más allá de estas 7.000 personas, efectivamente los esfuerzos que hacemos en rehabilitación son prácticamente nulos. Piensa que existen solo 20 recintos del CET, Centro de Educación y Trabajo, que es ahí donde concentramos nosotros nuestros esfuerzos de rehabilitación, que dan cupos solo para 716 personas en todo Chile, para una población de 108.000 personas. 108.000 reclusos. Entonces, la verdad es que es un poco simbólico lo que se hace en términos de rehabilitación. Por eso yo criticaba desde el punto de vista de la argumentación en la comisión cuando se presentó este proyecto, de que tratar de copiar la realidad que hay en Holanda, en Alemania y en países desarrollados que efectivamente sacaron de sus códigos penales las penas cortas, porque efectivamente hay una lógica, digamos, de un contagio criminógeno, que es así. Bueno, en esos países tiene sentido, porque no alcanzan en poco tiempo a hacer un trabajo de rehabilitación. Acá en Chile, por lo menos, tú con 60 días, son 60 días que sacaste a un lanza de las calles. Son 60 días en donde al menos unas 10, 15 personas no van a sufrir ese asalto. Entonces, yo insisto, tengo, si tú lo quieres ver así, una forma, no sé, obsesiva, digamos, de preocuparme del caso de las víctimas, de quizás inclinar la balanza para uno de los lados, pero la verdad es que es lo que corresponde. Si acá hay cientos y miles de personas honestas que no le han hecho daño a nadie, ¿por qué el Estado no tiene que tenerlas a la vista a ellas también? Ahora bien, cambiemos de tema. Me parece interesante su postura, diputado, interesante porque, además auténtica, porque yo no tengo tan claro esta cosa de que los diputados se farandulicen y salen con un tema. Usted recién, por ejemplo, hablaba de este contagio en la... ¿Y qué me dice del contagio de la bacteria posible en la Poste Santiago, en que 2 diputados están allí peleando con el Ministerio de Salud? Yo lo encuentro lamentable, y encuentro lamentable cómo a esos diputados se les han sumado personas que trabajan en ese hospital que parecieran en el fondo que están en una lógica política. Yo recién hoy día en la mañana escuchaba un programa de radio en que entrevistaban a un facultativo esto es la Posta Central, si no me equivoco, de Santiago, y esta persona hablaba de nosotros y ellos. Y yo me quedé pensando, en el fondo, ¿a qué se refería con nosotros y ellos? A cada rato, digamos, cuando iba fundamentando lo que le preguntaban. Bueno, nosotros y ellos, al final, el eje era la política. Eran nosotros los de izquierda o ellos los de derecha. No recuerdo bien, digamos, cuál era específicamente el posicionamiento. ¿Y los del centro no existen? Bueno, más encima, porque lo polarizaba. La verdad es que, obviamente, que encuentro que es una falta de respeto. Una falta de respeto que hayan mezclado nuevamente el caso del joven Zamudio.
ya me molestó mucho cómo lo politizaron tratando de aprovechar una muerte para, y mezclando y confundiendo, digamos, si hubiera existido, digamos, una legislación, se habría impedido, se habría evitado, en cierto modo, que se cometiera un delito así. Eso fue falso, y ellos sabían que era falso, no solo parlamentarios, sino que distintas ONG. Nosotros tuvimos en este canal la posibilidad de revisar el tema de la no discriminación. A mi juicio, el tema de fondo no era el tema sexual, además, sino que era una sociedad de diputados en que Chile no cambió de un día para otro y se puso no discriminatorio. Este es un país tremendamente discriminatorio. Creyéramos que las leyes, desde el momento en el fondo que se promulgan, son mágicas, digamos. O sea, ¿por qué no hacemos una ley que termine con la pobreza? Pero en el fondo, desde el punto de vista de las políticas de salud, hagamos abstracción del concepto que alguien pudiera politizar o no politizar. El hecho de que todavía exista hoy día un sistema de salud pública en el cual es posible que pudiera realmente ser, como dicen ellos, que haya una bacteria allí funcionando y que las medidas, atacando, y que las medidas recién se tomaron hace 6 meses y que haya todavía un grupo de pacientes aislados y que eso nos haya cerrado como un servicio hospitalario. No tengo ninguna duda que es real. Yo he recorrido recintos hospitalarios y la verdad es que en muchos de ellos es francamente una vergüenza las condiciones en que trabajan. Sin ir más lejos, vieras la cantidad de denuncias que me llegan del Hospital Santo Tomás del Limache. Es realmente... ¿Y la solución es privatizar? No necesariamente. Yo creo que el emparejar la cancha, el decirle a una persona, mire, si a usted después de cierto tiempo no le han cumplido con sus plazos auge, como fue el bono auge automático, puede ir, digamos, y con un bono del Estado a operarse donde estime pertinente, incluyendo también los recintos privados. A mí me parece justo. O sea, acá lo que queremos es solucionar el problema sanitario. Pero en el caso de Limache, por ejemplo, diputado que usted toca, que yo conozco muy bien, ahí el problema es que el no alcalde se ponga los pantalones con el consejo y hagan salud municipal, porque no tienen consultorio. Bueno, en eso están trabajando precisamente en eso, se está avanzando y ya debiéramos, de hecho, sin ir más lejos, ayer conversamos sobre la materia con el alcalde y me dijo que en no más de 12 meses se debieran notar cambios sustantivos. Yo creo firmemente en eso, estamos todos trabajando para que así sea, porque hoy día enfermarse en Limache no es lo mismo que enfermarse en Viña del Mar. Ya, y hoy día en Limache, el sector rural, en una estructura cuya responsabilidad es, cuando usted está en el colegio, digamos, a otras autoridades, de que se haya dividido territorialmente la región y el sector de La Victoria sea de Limache, el Parque La Victoria, y ahí todo este tema Quintero con Limache, pero que allí Colbún le esté sacando el agua en pozos propios y los pozos que ellos tienen se estén secando. ¿Qué opina usted de aquello? Yo creo que lo que hemos visto en estos días es síntoma de algo mayor, que es la sequía. Y que obviamente pega duro, y le pega mucho más duro a las personas que viven precisamente de pequeñas extensiones de tierra, porque uno de repente cuando se imagina, habla del campo y de la agricultura, se imaginan terratenientes enormes con una fortuna, y eso no es así. La inmensa mayoría son personas que dependen de 1, de 2 hectáreas y que viven de lo que cosechan. Hoy día esas familias no tienen cómo echarle agua, digamos, a sus siembras y por consecuencia no tienen que comer. El problema estamos hablando de agua potable. Agua potable. Así la es. Gente que ve al lado que vienen unos tremendos camiones contratados por Colbún y vienen secando los pozos desde Quillota, ahora van llegando ahí a Limache con Coni y la gente está indignada. Acá hay 2 cosas. Uno, la empresa dice por un lado que lo está haciendo todo desde el punto de vista legal y así en el fondo se ha reconocido por las autoridades que han intervenido. Pero por otro lado, y que a mí me molesta mucho y me indigna que no se hagan inversiones más profundas, ¿tú sabes para qué usan esa agua? Sí, claro, para el tema... Para enfriar generadores. Claro. ¿Por qué no se hacen las inversiones como se hacen en otras termoeléctricas de hacerlo con agua de mar? Claro, ¿por qué no hacen una planta salinizadora? Ahora ellos porque pierden plata, porque además lo que le dicen a la gente es, no señor, si esta agua, si no la sacamos, se separa el sistema interconectado central y le quitamos la luz a medio Chile. Ahí hay un espacio enorme para que el Estado intervenga. El obligar a estas plantas, sobre todo en lugares en donde la sequía o los temas de sequía son sensibles, a hacer las inversiones necesarias para desalinizar el agua. Esa es una muy buena medida. Ahora, el tema de fondo en materia de sequía y más allá del agua potable pasa por hacer las inversiones. Tú sabes que el 80% del agua
que fluye, digamos, por nuestro río y canales se pierde, Sí, llega claro. al mar sin aprovecharse. Eso es inaudito. Bueno, yo he escuchado, mire, diputado, yo he escuchado durante los últimos, nosotros estamos en el canal 96, 16 años, a todas las autoridades, diputados que después vuelven a ser gobernadores, alcaldes. ¿Tú sabes por qué no lo hacen? Porque son obras que trascienden al periodo presidencial. Entonces, no están dispuestos a hacer una tremenda inversión para que otra persona corte la cinta. Bueno, eso es penoso. Penoso para el país. Y hablemos, no le pongamos signo de gobierno, penoso para la política de que una cuestión tan obvia como los embalses no funciona. Por eso celebro Chacrilla. Por eso celebro que se estén haciendo inversiones. Ahora, está muy lejos de ser suficiente. En Los Aromos esperamos que los estudios que se están haciendo hoy día terminen en tiempo récord en una ampliación, digamos, de la capacidad. ¿Qué opina usted que un diputado de esta zona, de esta región, esté con los demás parlamentarios que quieran trasladar la sede legislativa del Congreso del País Santiago, ya en una cosa ya recurrente? En este caso es el diputado Núñez de Aconcagua, que está con los santiaguinos, digamos, tratando de llevarse al Congreso de Santiago. Tú sabes que es el mismo que estaba haciendo show por las bacterias. Antes no se había nombrado a este diputado, pero es efectivamente el mismo que ve un espacio para hacer un cuento político, que sabe que no tiene ninguna posibilidad, que no tiene ninguna razón de ser, y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eso le permite de alguna manera pescar, digamos, cierto segmento de la opinión pública que opina de esa forma y ser recogido por los medios de comunicación. No tiene ningún destino. No tiene ningún destino. De hecho, yo creo que el mismo proyecto de ley que han presentado... Que no, entiendo sí, que inválido. Si no hay iniciativa presidencial, todo es inválido, diputado. Exacto. ¿Y cómo estar aprobando, cómo estar perdiendo tiempo incluso en pensar gastar plata de más cuando todavía hay gente que vive en extrema pobreza? La verdad es que a mí no me hace ningún sentido. Ahora, Y es bueno que la gente lo sepa, que todos estos intentos de estos diputados ponerse pantalla de todos, no solamente me refiero a este diputado, todos los que están. Porque la verdad, si el presidente de la República de Chile no presenta esto, constitucionalmente no se va a poder hacer. No tiene ninguna Así que posibilidad. si el que quiere, si hay un presidente que se quiera mojar para llevárselo, tiene que subir las consecuencias. Son maniobras políticas, son maniobras para llamar la atención o para desviar la atención. Ojo con eso, porque uno de repente no sabe qué cosa está a punto de explotar y con esto la atención se va para otro lado. La verdad es que no tiene ningún sentido. Hay varios de gobierno, a lo mejor sería una cosa... Hay varios de Santiago que lo piensan por un tema de comodidad. Ahora, sí hay algo que decir que no quiero dejar pasar. El hecho de que esté el Congreso en una región distinta a la metropolitana no significa que este país sea descentralizado. O sea, si es que pretendían que con eso y con esa señal iba a venir una gran cantidad de efectos de descentralización, eso es mentira, eso es falso. Dos preguntas antes de terminar, nos deben quedar 5 minutos. La primera, en lo que se refiere a esta ley de tolerancia cero, de volver a hacer una ley para que una cosa que aparentemente está obvia se aplique bien por parte de la autoridad. Me refiero a que menos de 0,3 grados de alcohol en mililitro en la sangre no sea infracción. ¿Era necesario, diputado? La ley no se flexibiliza con eso. Lo que pasa es que antes de esta ley, cuando alguien estaba por debajo de los 0,5, simplemente podía seguir su curso. No estaba bajo las influencias del alcohol, no había ningún daño, digamos, a la sociedad, por llamarlo de alguna forma. No tiene ningún sentido que incluso siendo más estricto y llegando a la tolerancia cero, es decir, tomarse una copa de vino o una cerveza le marca más de 0,3. Entonces, para quienes no incurrían en eso y podían estar en el margen, digamos, de, qué sé yo, como salió en algún reportaje, comerse un chocolate con licor o en fin, o creo que estos enjuagues bucales también podían llegar a marcar, era mucho el riesgo en el fondo de que esas personas también tuvieran que pasar por un procedimiento, pese a que no iban a ser sancionados con las mismas normas que los que tenían por sobre 0,3. La verdad es que el pretender que las leyes sean perfectas es engañarnos. Si al final están hechas por personas, las personas, los humanos nos equivocamos. Nadie en esa comisión, yo la verdad no participo en la comisión de transporte, se reparó, digamos, en ello, pero no, estuvo la voluntad para corregirlo rápidamente. Tuvo que salir, creo que Checopete con el problema para que se dieran cuenta y para que se instalara la opinión pública. No me acuerdo quién, alguien de la farándula que le pasó. Fue aquí, dice que el Checopete se tomó una copa de vino y es claro. positivo. Sería más grave que en el fondo por no reconocer que hubo un error se dejara pasar y quedara ahí el error durante años, como pasa con muchas leyes. Ahora,
¿Hasta dónde vamos a llegar con la fencina? Una última pregunta. ¿Hasta dónde vamos a llegar con la fencina? ¿Cuándo va a ser verdad todo esto que gente como usted u otros diputados han cacareado? No, si vamos a luchar porque se cambie el impuesto, pero también suena un poco a que cada cual, diputado con todo respeto, pero cada cual se sigue arriba de una pasarela, ¿sí? Se da una vueltecita, el impuesto específico, las bacterias, el Congreso en Santiago, se hace una vueltecita para que lo mire la gente, digamos. Bueno, es que hay que ser presidente para poder tomar la decisión. Lo que nosotros podemos hacer efectivamente es llamar la atención. Ahora, nosotros estamos, y cuando hablo de nosotros hablo de la bancada, de la UDI y de diputados, estamos involucrando a la ciudadanía. Estamos pidiéndoles que nos ayuden a decirle al presidente lo importante que es. Yo sé que es un tema sumamente difícil, son 2.000 millones de dólares. Nosotros mismos somos los que salimos pidiendo muchas veces que se implementen políticas públicas que tienen un alto costo. Pero lo único que pedimos es que se empareje la cancha y que se le cobre, así como al 20% que consume combustible, que son los automovilistas, se les cobra el impuesto específico, hay un 80% de consumo que es por parte de las industrias que no paga impuesto específico. Nosotros queremos que se les cobre a todos por igual. ¿Y tú sabes a cuánto tendría que bajar? Hoy día pagamos 250 pesos por litro. Si tú cobras $1,5 pesos en términos parejos al consumo completo, al consumo total, las industrias completas, porque se financia exactamente lo mismo. La industria consume y no paga, ese es el problema. Exacto, ese es un error. Okay. Y a ellos no les va a generar un gran daño pagar $1,5 pesos. Ok, diputado, al finalizar, usted en algunos temas, en otros, como nos hemos dado cuenta, usted está en posturas bien propias y bien libertarias en relación a la propia alianza. Pero en otras usted es muy llevado a la pata a la llana en términos de que yo a veces le he dicho que usted a veces es poco tolerante o es muy fundamentalista, aunque a usted no le gusta. Pero por ejemplo, en los casos de las cosas de las leyes de discriminación, de las cosas de orientación sexual, ¿qué le parece que el proyecto actual que está en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de la cual usted parte, relacionado con la ley antidiscriminación, señale que hay sanciones a quien se discrimine por su orientación sexual, salvo cuando se trate de transexuales? ¿No es una discriminación en sí mismo esto? Eso no es así. De hecho, yo creo que uno de los grandes errores desde el punto de vista técnico de esta ley, recordemos que es una acción judicial nueva, es meramente técnico desde el punto de vista jurídico. El gran error, como lo ha dicho la Corte Suprema en 4 oportunidades reiteradas, es categorizar, establecerse esta categoría. Hablar de sexo, hablar de condición, hablar de edad, hablar de situación económica, hablar de orientación sexual, pero la Constitución dice eso. La Constitución dice sin discriminaciones de sexo, ni de condición, ni de tipo. No, esto está en las garantías constitucionales. Sí, claro, sí. Y cuando se habla de igualdad ante la ley y lo que hace el recurso de protección en el artículo 20, relativo al 19, número 3. ¿Y cuál es el problema de especificarlo aquello? Que pueden quedar fuera algunos grupos. Y eso es muy grave. Yo, yendo al grano de tu pregunta... ¿Los transexuales quedan fuera, por ejemplo? O sea, desde el momento que tú empiezas a categorizar, podría eventualmente quedar fuera. No queda fuera desde el momento que tú dices, como lo dijo la sentencia de la Corte Interamericana, cuando tú hablas de personas y no se puede discriminar personas arbitrariamente, porque a todo esto en discriminar no hay ningún problema. Si el tema es cuando tú arbitrariamente estableces discriminaciones. Claro. Bueno, cuando se habla de personas no hay ningún problema porque todos podrían alegar que están siendo discriminados arbitrariamente. El tema ocurre, y en este caso concreto yo no tengo ningún problema con que se defienda con toda fuerza la dignidad de un transexual, de un homosexual y de todos quienes sienten, digamos, que no están siendo respetados hoy día en sus derechos. Yo lo único que digo en esta ley es que no era necesaria una acción judicial que más encima le baja el pelo. Lo único que no le gustaría a usted es el tema del matrimonio. Ahí sí que no transa. Es que es un tema distinto. Yo creo que el que quiere casarse hoy día lo puede hacer. Nadie resulta discriminado. Tiene que cumplir con las condiciones del matrimonio. Dentro de otra está que la persona que tiene al frente el homosexual que quiere casarse no puede casarse. Sí puede. ¿Casarse? Sí, pero por supuesto. ¿El homosexual casarse con otro homosexual? Es lógico, tiene que cumplir con las condiciones del matrimonio. Dentro de ello está que se case con una mujer o con un hombre. Bueno, pero ese es el tema. El matrimonio, el que nosotros conocemos y el que regula y el que tiene relevancia jurídica, está pensado únicamente en que de esa unión eventualmente pueden nacer nuevos ciudadanos. De una sociedad del siglo XIX viene la definición del matrimonio, diputado. Pero Andrés Bello, el siglo XIX. Fíjese, yo estoy casado hace 3 años. La definición... Y no me siento tan antiguo. Pero la definición del matrimonio eran otras las condiciones.
las sociedades son distintas. Sí, y uno tiene que saber adaptarse, pero en la esencia del matrimonio no cambia. Sería un absurdo pensar que... es un tema, tenemos que terminar, diputado, pero es un tema así. El tema es cómo buscar, tendrán que encontrarle ustedes un resguardo para un par de personas del mismo sexo que viven juntos, uno se enferma, otro se muere, cómo se protegen. Pero sin ninguna duda, y eso nosotros lo planteamos, cuando empezó este tema se formó una comisión, una subcomisión dentro de la Comisión Política de la UDI, de la cual yo fui parte y redactor del proyecto. O sea, matrimonio no, pero un acuerdo podría ser. O sea, y no solo para parejas que tengan, digamos, una también para parejas de diferentes sexos. Una tía con un sobrino que han vivido toda la vida y en algún minuto quieren dejar de vivir y saber a quién le pertenecen las cosas. Nosotros nos preocupamos de todo eso, no solo de un segmento. Ok, gracias, diputado. Un gusto conversar con usted. Que le vaya bien, que no le peguen un coscorrón por estar en esta postura tan discordante con el gobierno. Mire, yo no, en la medida que yo no me salga de lo que piensa la Alianza, yo creo que está todo bien. Y yo nunca he dado una opinión distinta a lo que verdaderamente debiera opinar la Alianza. Ok. Bueno, y él es el diputado de los más jóvenes de aquí de la región y del Congreso, el diputado Arturo Esquella. Que estén ustedes muy bien.